Todo comenzó en medio de una guerra brutal donde el suelo estaba ahogado por los caídos. En el centro de la carnicería, un hombre tosió un espeso chorro de sangre, tambaleándose por un golpe que debería haber sido su final. La espada sagrada de la Orden Nocturna lo había atravesado de verdad, hundida profundamente en su pecho. Al ver esto, los soldados estallaron en vítores, sus voces cargadas con el alivio de hombres que finalmente habían derrotado a una pesadilla, el hombre que se desangraba. En la tierra era conocido por todos como el temido demonio del continente, Asimón, el nigromante más poderoso que el mundo había visto jamás. Mientras su vida se desvanecía, el mago se dio cuenta de que su tiempo finalmente se había acabado. Habían sido 10 largos años de una guerra que había sangrado en cada rincón de la tierra. Había intentado reforzar sus defensas contra este asalto final, pero al final, sus hechizos le habían fallado. Mirando la pila de calaveras a su lado, aceptó que esta era su derrota perfecta, y el hombre responsable era el único caballero que estaba frente a él, Burkelhainen. Sin embargo, el líder de los caballeros no reclamó la gloria para sí mismo, habló con voz pesada, explicando que esta victoria no se había ganado solo. Incontables almas habían luchado y muerto solo para que su espada pudiera finalmente alcanzar su objetivo. Burkel le suplicó al archimago que se rindiera ahora por la paz de la gente común. Esta súplica solo alimentó la ira de Asimón. Soltó un grito rasgado, diciéndole al caballero que cerrara la boca. Con veneno en su voz, acusó a los caballeros de quedarse de brazos cruzados mientras una plaga masacraba a los inocentes. Para el mago, estos guerreros sagrados eran peores que las bestias comunes, y terminó su perorata calificando a cada uno de ellos como unos patéticos hipócritas. De repente, un aura verde y enfermiza comenzó a palpitar desde el cuerpo de Asimón mientras se obligaba a ponerse de pie. Los soldados observaron en total impactado, aterrados de que todavía tuviera la fuerza para manejar su nigromancia incluso con el corazón destrozado. Sus camaradas gritaron advertencias sobre el peligro, pero Burkel simplemente ordenó al mago que detuviera su locura. Reveló el sombrío saldo de la guerra: 20 millones de personas habían muerto solo para ser levantadas como títeres en el ejército del nigromante. Asimón se mantuvo frío, burlándose del caballero por su supuesta estupidez. Entonces Burkel tocó un nervio, acusando al mago de estar impulsado solo por un retorcido deseo de venganza por su propia gente caída. El nigromante lo desafió a demostrar que estaba equivocado, y por un momento, Burkel cayó en silencio. Entonces el caballero habló de la verdadera razón por la que había luchado hasta llegar a este campo de batalla. Miró a su enemigo con ojos llenos de una determinación inquebrantable, su espada comenzando a brillar con una luz brillante. Declaró que todo lo que hacía, cada gota de sangre derramada, era por el futuro de los niños. El cuerpo del archimago se congeló ante esas palabras. El héroe habló de dejar un legado de esperanza para la próxima generación, y en ese momento, Asimón vio algo que lo quebró. En el reflejo de los ojos de Burkel, vio su propia forma corrupta y retorcida, pero mirando más adentro, vio un fantasma de su antiguo yo. Vio los ojos puros y llenos de justicia de un caballero que solía ser, un hombre completamente diferente al monstruo en él, que se había convertido. Mientras Burkel preparaba su golpe final, pensando en los descendientes que heredarían el mundo, el nigromante fue superado por la conmoción, su fuerza se evaporó, y finalmente se derrumbó de rodillas en la tierra. El caballero levantó su espada en alto, preparándose para dar el golpe final que terminaría con la era del demonio del continente. Había llegado el momento del golpe final para acabar con todo, pero justo cuando Burkel avanzó, de repente tropezó, haciendo que sus hombres exclamaran con preocupación por ese inesperado lapsus. En ese fugaz espacio, Asimón agarró una nueva espada grabada con runas oscuras y pulsantes y susurró una última provocación a su verdugo. Le preguntó a Burkel si tenía alguna última palabra, sus labios quebrados en una sonrisa sangrienta mientras declaraba que matar a un hombre de su estatura nunca iba a ser tan simple. A pesar de estar empapado en su propia sangre, el nigromante claramente tenía una última carta que jugar. De repente, una violenta energía sombría estalló de su cuerpo, surgiendo hacia Burkel con una fuerza terrorífica. El caballero fue arrojado hacia atrás por la pura presión mágica mientras los ojos de Asimón se encendían con un extraño y misterioso poder. Sosteniendo su espada en alto, preparó un acto final de venganza contra el mundo. Una explosión cegadora de luz consumió el campo de batalla, y cuando el polvo se asentó, los soldados comenzaron a animar, creyendo que el enemigo finalmente había caído. Yacía roto en el suelo. El mago escuchó el repugnante crujido de su propio cuello, mientras los sonidos de la victoria se desvanecían en la distancia. Su conciencia se deslizó, sus ojos cerrándose lentamente sobre la silueta borrosa de alguien que estaba sobre él, y así, la guerra de 10 años que había devastado el continente finalmente llegó a su fin. Esta fue la muerte del demonio del continente, el nigromante conocido como Asimón. Sin embargo, en lo que debería haber sido su momento final, ocurrió algo inexplicable. La escena cambió abruptamente a una enorme y opulenta mansión durante una noche de tormentas furiosas. Dentro, 2 donceles zumbaban de emoción,
al notar que los labios del joven maestro se torcían por primera vez, confundido por el calor y el entorno desconocido, el mago se preguntaba qué demonios estaba sucediendo. Había renacido como un bebé llamado Clens sin saber dónde estaba ni cómo había llegado. Una de las donceles le mostró un retrato de una duquesa, identificando a la mujer como su madre. Mientras intentaba persuadirlo para que hablara, sintió que su pequeño cuerpo de infante se ponía rígido por el esfuerzo. Con una lucha hercúlea, el pequeño niño intentó forzar palabras. Las donceles estaban asombradas, pensando que el prodigio intentaba decir sus primeras palabras, pero en realidad intentaba invocar a sus sirvientes oscuros para que obedecieran su mandato. Gritó para que lo escucharan, pero para las mujeres era solo el llanto asustado de un niño. En ese momento, un rayo atravesó el cielo, iluminando al caballero oscuro con un resplandor blanco feroz que engulló toda la mansión. 15 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y la fuente del jardín de la mansión ahora brillaba brillantemente bajo el cálido sol de la tarde. Un grupo de jóvenes señoritas estaba cerca, sus expresiones eran una mezcla de genuina sorpresa y admiración sin aliento. Un joven caminaba tranquilamente por la vasta finca, su paso firme y sereno. Las chicas comenzaron a susurrar entre ellas, completamente encantadas por su llamativo rostro y su cabello fluido. Entonces la transformación se reveló por completo. Un joven impresionantemente guapo con cabello blanco como la nieve, poseía una apariencia tan perfecta que parecía esculpido por los propios dioses. Las señoritas suspiraron, derritiéndose por lo deslumbrante que se había vuelto el joven maestro Clens. Con una de ellas, preguntándose en voz alta qué podría comer para lograr una belleza tan divina, las chicas se quedaron preguntándose qué néctar divino tendría que consumir una persona para lucir tan etérea. Sus ensoñaciones se vieron interrumpidas cuando un hombre se acercó a Clens en el jardín, cargando un cubo pesado. Sin previo aviso, lo roció con agua bendita, gritando para que el espíritu maligno desalojara el recipiente que habitaba. Este era Garrison, un sacerdote que había estado convencido desde el principio de que algo andaba muy mal con el joven Clens. Señaló a las 3 chicas cercanas, afirmando que ya habían caído bajo la influencia oscura del chico. Empapado y sin inmutarse, Clens preguntó si el sacerdote alguna vez se cansaba de este interminable ritual de purificación. Garrison redobló su apuesta, insistiendo en que el alma del archimago Asimón residía dentro del chico. Incluso cuando Clens negó ser un nigromante, el sacerdote vislumbró su fría expresión y lo roció con otro cubo de agua bendita. Alejándose, Clens murmuró para sí mismo, preguntándose si el sacerdote estaba realmente loco, llamándolo psicópata en voz baja. Garrison, al escuchar el insulto, ordenó a sus hombres que agarraran al chico y lo arrastraran, declarando que necesitaba un baño de agua hervida para aprender su lección. Mientras lo arrastraban, el joven reflexionó sobre el día en que había muerto, recordó vívidamente su ejecución, seguida de la sensación discordante de despertar en un cuerpo de infante porque sus primeras palabras habían sido una invocación nigromántica oscura. Había sido marcado como un demonio desde el nacimiento. Fue en ese estado vulnerable que conoció por primera vez al sacerdote de la Orden Sagrada. Garrison, Clens recordó la gigantesca silueta del hombre cerniéndose sobre él, un encuentro que marcó el comienzo de 15 años de absoluta miseria. Su crianza incluyó maratones de oración de 24 horas que nunca cesaban, baños forzados en agua helada con ajo y espectáculos de fuego purificador donde era atado a una cruz para que todos lo vieran. Bajo la apariencia de rituales sagrados, había soportado cada forma de tortura imaginable. Ahora, 15 años después, se sentaba en su propia fiesta con una mirada de total desdén. Su doncelle personal, Aaron, rezaba fervientemente para que siguiera el legado de un héroe, pero Clens parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Perdiendo la paciencia con el ambiente religioso, se levantó y arrojó su gorro de fiesta al otro lado de la habitación. Aaron se vio destrozada, quejándose de que había hecho ese gorro con sus propias manos y corazón, sintiendo un repentino golpe de culpa por haberla molestado. Clens se movió para recuperar el objeto y se disculpó. Sin embargo, su simpatía desapareció en el momento en que Aaron reveló que en realidad había sido el sacerdote Garrison quien había hecho el gorro. Clens se detuvo en seco, su rostro se torció en una expresión de puro horror y repugnancia visceral. Justo entonces, Garrison apareció detrás de él, su voz retumbando mientras llamaba el nombre de Clens. El sacerdote parecía conmovido hasta las lágrimas, conmovido de que el chico supuestamente hubiera usado el gorro durante una semana entera sin quitárselo. En respuesta, Clens tomó el gorro y lo aplastó bajo su talón, sonriendo mientras declaraba que nunca volvería a usar semejante basura. Garrison estalló, gritando que el espíritu maligno de Asimón finalmente había revelado sus verdaderos colores. La acalorada confrontación se interrumpió abruptamente, sin embargo, por la repentina llegada del comandante Dunn, cuya presencia cambió la pesada tensión del jardín en un instante. El comandante Dunn avanzó, su voz cortando la tensión mientras comentaba que los rumores de que el chico era la reencarnación de Asimón habían estado circulando durante más de una década. Le recordó al sacerdote que la propia Orden Sagrada había declarado oficialmente, no había nada anormal en el niño. Al escuchar esto,
Garrison liberó inmediatamente su agarre sobre Clance, asintiendo con respeto diferencial al comandante. Levantándose del suelo, el chico se dio cuenta de que mientras el sacerdote elegía ignorarlo, obedecía a Dunn sin dudar. Fue una fría revelación. El sacerdote no era solo un fanático, era un tiburón que sabía exactamente cómo jugar el juego de la política. Mientras el clérigo se volvía para salir del salón, se detuvo para lanzar una última mirada atrás, advirtiendo que siempre había una posibilidad de que algo sucediera en un futuro lejano. Con esa siniestra despedida, se despidió de todos, solo para volver a asomar la cabeza y recordar alegremente a Clance que su próxima purificación estaba programada para el próximo viernes. Clance lo vio saludar, su sangre hirviendo con una rabia silenciosa mientras murmuró. Hasta entonces, entre dientes apretados, dejado solo, el joven golpeó un sofá con el puño, su frustración desbordándose. No podía comprender cómo un hombre podía torturar sistemáticamente a un niño y aún así ser venerado como clérigo sagrado. Arin se acercó a él tentativamente con una toalla, susurrando una pregunta que la había perseguido durante años. Él ya no era realmente el archimago. Clance lo negó con cada fibra de su ser, jurando que no quería volver a escuchar ese nombre mientras viviera en privado. Sin embargo, sus pensamientos eran una tormenta de secretos. Sabía que no podía revelar la verdad a nadie. Desde su renacimiento, su vida había sido una jaula dorada, monitoreada constantemente debido a los rumores, incluso llevándolo a ser encarcelado dentro de un monasterio durante 7 años agonizantes. Buscando cambiar de tema, el chico preguntó sobre el ejecutor, preguntándose si era un puesto de alto rango dentro de la orden. El hombre que estaba a su lado adoptó un tono sombrío, explicando que el título pertenecía al guerrero más fuerte de toda la orden, un hecho que realmente sorprendió a Clance. Se decía que casi nadie podía enfrentarse a un ejecutor, con la única excepción de la propia familia noble del duque de Kent. Impresionado por el puro poder de su linaje, Clance comenzó a aplaudir con genuina emoción. Preguntó con curiosidad quién era, considerado el duque más fuerte en la historia de su casa. El hombre señaló que, si bien el séptimo duque, el propio padre de Clance, era formidable, el primer duque seguía siendo la cima de la fuerza. Clance se quedó desconcertado. Había asumido que la línea actual alcanzaba la cima, pero el hombre se mantuvo firme en su convicción de que el fundador era inigualable. Al ver el intenso interés del chico, el hombre simplemente asintió con el joven maestro para complacerlo. Aaron notó que la mirada de Clance se había fijado en un retrato particular colgado en la pared del gran salón. El comandante Dunn reflexionó sobre la ironía de todo, pensando en cómo nadie podría haber predicho tal giro del destino. Habían pasado 200 años desde que el primer duque fundó su casa, y mientras Clance miraba la galería de sus antepasados, todavía le costaba procesar el absurdo de su nueva vida. Escaneó los retratos de los hombres que vinieron antes que él. Sus ojos finalmente se posaron en el mismísimo primer duque, el más fuerte del linaje. Allí, enmarcado en oro, y mirando hacia atrás con ojos llenos de justicia, estaba el primer duque de la familia Jainen, el propio Burkel Jainen. El nigromante Simón no solo había renacido, había sido reencarnado como el descendiente directo del hombre que lo había matado. El eco de su propio grito de muerte aún resonaba en sus oídos. El momento en que escupió el nombre de su rival con su último aliento, recordaba el peso de las palabras de Burkel, esa enloquecedora declaración noble de que la masacre era todo por él futuro de los niños. Con ese último y brutal golpe, el villano nigromante se había precipitado hacia la tierra nevada y helada, derrotado y quebrantado. De repente, el niño pequeño se despertó sobresaltado en su cama, su pecho agitándose mientras luchaba por estabilizar su respiración contra el mullido colchón de su suite de lujo. Maldijo la pesadilla recurrente de su vida pasada. Siglos atrás, había sido un titán de malicia que casi redujo el continente a polvo, solo para ser abatido por un héroe y escupido de nuevo al mundo 200 años después. Pasándose una mano por su cabello blanco como la nieve, refunfuñó para sí mismo, incapaz de reconciliar su actual y delicado reflejo con el monstruo que solía ser. El pesado silencio de la habitación fue roto por una voz escalofriante desde la puerta. Burlonamente notando que el joven maestro estaba hablando dormido otra vez, de pie allí con una siniestra sonrisa de complicidad, el sacerdote Garrison lo incitó sobre esos recuerdos, haciendo que Clance buscara una excusa sobre simple agotamiento. Antes de que pudiera recuperarse, su doncella pelirroja Aaron irrumpió en la habitación en un estado de gran agitación. Soltó que había escuchado a escondidas su oscura habladuría de sueño y comenzó a imitar en voz alta sus murmuraciones de villano. En un ataque de pánico, Clance se lanzó a silenciarla, suplicando desesperadamente que contuviera la lengua antes de que las cosas empeoraran. Era demasiado tarde. El mayordomo jefe llegó para anunciar que la exhibición de espadas de la familia comenzaba, y al escuchar los informes del extraño comportamiento del chico, Garrison declaró fríamente que las sesiones de purificación de Clance se duplicarían. Tapando la boca de Aaron con la mano, el joven heredero tembló con una mezcla de rabia contenida e incredulidad ante la absoluta injusticia de su situación. Mientras se dirigían hacia el patio, Clance lanzó mentalmente cada palabra maldita de su vocabulario al sacerdote, convencido de que el hombre era un lunático total.
se volvió hacia los sirvientes para preguntar sobre el evento de espadas, y el mayordomo explicó que el propio duque había ordenado personalmente la presencia de Clance en la ceremonia. Sorprendido por el repentino interés de su padre, alcanzó un pañuelo ofrecido por una joven doncella. El bigotudo mayordomo regañó a la chica por molestar al maestro, pero Clance intervino para defenderla, dándole una galleta que la llevó a un estado de pura felicidad. Masticadora, mientras contemplaba la gran finca, intentó deducir el motivo detrás de la convocatoria de su padre. Entonces el mayordomo soltó la otra noticia: los parientes de la rama secundaria de la familia habían llegado de visita. La expresión de Clance se agrió instantáneamente. Sabía exactamente qué tipo de tedioso teatro político le esperaba. En el momento en que entró al salón, los parientes nobles lo rodearon, sus ojos se iluminaron con malicia, inmediatamente comenzaron a burlarse de él, usando deliberadamente el nombre del antiguo villano solo para verlo estremecerse. Se rieron entre ellos, recordando en voz alta a todos que el niño demonio había pasado 7 miserables años pudriéndose en un monasterio. Clance los observó con ojos fríos y calculadores, identificando al glotón de la rama norte, que claramente solo se había presentado para llenarse la cara gratis. Su mirada luego se desplazó a una chica rubia cuya postura irradiaba una insufrible arrogancia, otra pariente de la rama secundaria que parecía lista para convertir la reunión familiar en un campo de batalla de insultos. La chica de la rama occidental mantuvo una postura de fría superioridad, sus ojos juzgando a todos en la habitación como si estuvieran por debajo de su aliento, ignorando las provocaciones mezquinas y los insultos punzantes. El heredero principal simplemente pasó directamente junto al grupo, dejándolos furiosos a su paso. Uno de los primos finalmente perdió la paciencia, su cara enrojecida mientras ladraba una pregunta, preguntando si ese pedazo de basura realmente tenía la intención de ignorarlos en su propia casa. El noble Snob continuó gritando, pero el ex archimago lo encontró casi cómico que estos miembros de la rama actuaran como si fueran dueños de la finca. Con una mirada como de hielo, Clance declaró tranquilamente que ni siquiera se molestaba en comprometer los nombres de esas personas a la memoria. Internamente, notó con un dejo de desdén que la familia principal realmente debía estar en decadencia si estos advenedizos se sentían lo suficientemente audaces para mostrar tal falta de respeto dentro de estos muros. De repente, la atención de la multitud se desplazó hacia la arena donde dos jóvenes espadachines estaban encerrados en un intenso combate de entrenamiento. Un joven de cabello púrpura se lanzó hacia adelante, vertiendo su energía nerviosa en un golpe desesperado contra su oponente. Sin embargo, la presión era demasiado, se doblegó bajo el contraataque y cayó hacia atrás, golpeando el suelo en señal de derrota. Hirviendo de humillación, el chico de cabello púrpura exigió que su oponente dejara de dudar y en realidad luchara contra él con todo lo que tenía. El chico de cabello dorado que estaba sobre él bloqueó la subsiguiente ráfaga de ataques con una gracia sin esfuerzo, una sonrisa confiada y tranquila jugando en sus labios mientras declaraba: el combate ya había terminado. Este era el prodigio de Landrinland, el medio hermano mayor de Clance, cuya pura aura de superioridad dejaba claro que él era quien mantenía el prestigioso nombre de la familia. Clance observó el intercambio de cerca, sus ojos comenzando a brillar con un débil tono místico púrpura mientras activaba su vista mágica para diseccionar sus habilidades. Impulsado por la desesperación, el oponente atacó de nuevo, jurando que las cosas serían diferentes esta vez. Delan se lanzó hacia adelante, su espada se convirtió en un borrón. Mientras el oponente intentaba contrarrestar a toda costa, Delan mantuvo un control absoluto, tejiendo entre los golpes y esquivando un tajo descendente con fluidez. De repente, Delan se vio envuelto en una brillante energía dorada, sus movimientos acelerándose más allá del ojo humano mientras preparaba una técnica especial. Clance registró cada detalle, usando sus ojos para analizar el juego de pies de Delan, el cambio de su peso, y el momento preciso en que usó la punta de su dedo del pie para impulsarse hacia adelante con fuerza explosiva. El rival de cabello púrpura, cegado por la rabia, intentó un golpe decisivo final apuntando directamente a la cara de Delan. Clance observó con asombro cómo incluso el flujo oculto de maná dentro del arte secreto de la familia se revelaba a su mirada. En una fracción de segundo, Delan desató un golpe explosivo, la famosa técnica de la espada Mighty Row, golpeando a su oponente en el centro. El juez detuvo inmediatamente el combate, declarando a Delan vencedor. Siempre el superior educado, el joven rubio ofreció una suave y amistosa sonrisa, aunque notó que su oponente habría resultado gravemente herido si el golpe hubiera sido con plena intención. Mientras los invitados susurraban maravillados por la ejecución de una técnica tan elevada, Clance se dio cuenta de que la demostración era una advertencia calculada para las familias secundarias. Delan entonces vio a su hermano menor y se acercó con una sonrisa burlona, preguntando si había estado mirando por mucho tiempo y bromeando que se habría esforzado aún más si hubiera sabido que Clance estaba en la audiencia, mirando la habilidad perfecta de su hermano y su máscara de falsa amabilidad. El antiguo villano sintió una ola de genuino disgusto, mientras se preguntaba cuál era el verdadero motivo detrás de la reunión de todas estas familias secundarias. La atmósfera en el gran salón cambió instantáneamente cuando la presencia del séptimo cabeza del clan, el duque Anklen, fue sentida por todos.
Clem sintió una sacudida de alarma mientras su padre se acercaba. La habitación cayó en un pesado y sofocante silencio. El duque ofreció un raro asentimiento de aprobación hacia su hijo mayor, reconociendo el inmenso esfuerzo que Delan había puesto para alcanzar un nivel tan alto de maestría. El ex archimago observó este intercambio con ojo cínico. Dándose cuenta de que Delan era la única fuente de orgullo para el duque y toda la familia, el comandante Dunn intervino, notando que el dominio de Delan sobre la espada era verdaderamente extraordinario para su edad. Siempre el artista, el joven rubio inclinó su cabeza con falsa humildad, afirmando que todavía tenía mucho que aprender. Mientras el patriarca pasaba, habló brevemente del legado heroico que llevaban, y Delan se inclinó en profundo y devoto respeto. Entonces el duque dirigió su mirada hacia Clens, una mirada que era frígida, aguda y goteando de un desprecio no disimulado. Sin una sola palabra de afecto, el duque miró al chico, su silencio transmitiendo la vergüenza que sentía por este heredero fracasado. Entonces, para asombro de los invitados reunidos, el líder extendió la mano y tocó la cabeza del chico de cabello plateado, solo para declarar fríamente que no sentía ni una sola chispa de maná residiendo dentro de él. Clens bajó la cabeza y ofreció una tranquila disculpa, plenamente consciente de que en este mundo, un noble sin magia era considerado poco menos que muerto. Espera, el comandante Dune intervino para defender al chico, sugiriendo que los años pasados aislado en el monasterio simplemente habían atrofiado su desarrollo. Sin embargo, el daño estaba hecho. La multitud comenzó a susurrar maliciosamente, chismeando sobre el heredero que no poseía nada de maná. Murmuraron que si la línea principal se había vuelto tan inútil, era hora de que las familias secundarias tomaran el control. Alejándose por los largos pasillos, Clem se dijo a sí mismo que podía soportar los insultos lanzados contra su persona, pero entonces recordó las famosas palabras de Burkell sobre proteger el futuro. Apretando los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos, una marea de rabia surgió dentro de él. El ex archimago encontró una amarga ironía en que había perdido su vida ante un hombre cuyo linaje había degenerado en una basura tan patética. Mientras los invitados comenzaban a irse, las burlas no cesaron. Dalton, el joven de cabello púrpura de la familia secundaria, bloqueó el camino de Clens y comenzó a burlarse de él, preguntando cómo un heredero de alto nacimiento podía ser tan incompetente que ni siquiera sabía cómo blandir una espada. El entrometido continuó su perorata, calificando al chico de desgracia para el nombre de Enlan. Manteniéndose aparentemente tranquilo, Clens miró a Dalton y lo vio por lo que era exactamente: un entrometido sin talento y sin valor. Cuando Dalton levantó los puños en un ataque de ira, Clens lo llamó casualmente tanto ingenuo como increíblemente estúpido. Enfurecido por el insulto, Dalton pisoteó el suelo con fuerza violenta, preparándose para golpear, pero en un destello de movimiento, el joven heredero barrió las piernas de Dalton, enviando al voceras a estrellarse de cara contra el duro suelo de piedra. La sangre comenzó a gotear de la nariz de Dalton mientras yacía allí, aturdido. Escuchando a Clens aconsejarle fríamente que no descargara sus frustraciones en los demás, desesperado y humillado, Dalton gritó un último golpe bajo, llamando al chico de cabello plateado bastardo sin madre. Ante esas palabras, Clens giró la cabeza, sus ojos encendiéndose con un terrorífico resplandor depredador de pura furia. Al ver esa expresión demoníaca, el cobarde se quedó paralizado, su piel se puso pálida mientras rompía en un sudor frío de terror genuino mientras miraba fijamente al chico tembloroso. El exvillano reflexionó que la verdadera podredumbre en esta familia era el asqueroso complejo de superioridad de gente como Dalton. Con un destello de magia antigua comenzando a agitarse en sus venas, el nigromante se preguntó cuánto tiempo más tendría que interpretar el papel del débil. Era una píldora amarga de tragar, ver lo lejos que había caído el clan. Clens recordó la imagen radiante divina del héroe que lo había matado, y no pudo evitar sentir un toque de lástima por el patético estado de los descendientes de Burkell. Su sombría reflexión fue interrumpida por la llegada del comandante, cuya voz retumbó a través del pasillo, ordenando al herido Dalton que cesara su patético escándalo. Con una postura tan firme como el hierro, el caballero dejó claro que ya no toleraría tal falta de respeto bajo su vigilancia. Dalton rechinó los dientes en una furia silenciosa e impotente, careciendo del valor para responder a un hombre de la talla del comandante. Mientras se retiraba, lanzó un último comentario sarcástico por encima del hombro, diciéndole a Clens que debería estar agradecido por tener un guardaespaldas tan protector. El perdedor se escapó con una ridícula marcha cojeando, dejando al comandante mirando tras el confundido, descansando su mano firmemente en la empuñadura de su espada. El caballero aseguró a Clens que el área ahora estaba segura. El chico de cabello plateado observó a su subordinado con una expresión distante e ilegible antes de romper el silencio. Miró al caballero y preguntó muy simplemente si tenía una espada de repuesto que pudiera tomar prestada. Más tarde esa noche, los dos caminaron profundamente en un bosque oscuro, el suelo tragado por una densa niebla arremolinada. Deteniendo su caminata, el gran guerrero entregó una pesada y fría hoja de acero directamente al chico. El comandante cuestionó por qué el joven maestro requería un arma a esa hora.
pero Clance permaneció en silencio, agarrando la empuñadura y cayendo en una postura de combate que reflejaba la de su hermano. Al ver esto, el guardia decidió que era hora de regresar a la mansión, deduciendo que el chico probablemente solo se aferraba a un sueño desesperado de convertirse en espadachín. En su corazón, el guerrero sintió una huulide de lástima. Sabía que sin una sola gota de maná, todo el esfuerzo del mundo era en vano. Una persona sin poder mágico nunca podría esperar convertirse en caballero del imperio, sin ser consciente de estos pensamientos. El chico comenzó a blandir la hoja a través del aire húmedo, concentrándose completamente en su entrenamiento a pesar de su supuesta incapacidad para usar las artes secretas de la familia. Cerrando los ojos, el ex archimago convocó los recuerdos de la arena con claridad cristalina. Comenzó a repetir el increíble juego de pies que había visto ejecutar a Delan, su cuerpo moviéndose con una precisión que desafiaba su corta edad. Con un salto perfecto, sincronizó el tiempo de su impulso, copiando a la perfección la técnica del genio. De repente, un aura púrpura volátil comenzó a enrollarse alrededor del filo afilado de la hoja, mientras recreaba la trayectoria de la espada con una perfección aterradora. Chispas púrpuras comenzaron a silbar y crepitar intensamente alrededor de su ojo brillante. Sintiendo un cambio repentino y violento en la atmósfera, el comandante giró, sin aliento, se quedó paralizado, incapaz de procesar la abrumadora aura de poder que irradiaba del chico que había pensado que era débil. En ese latido del corazón, el aire desató un golpe colosal de pura energía púrpura irregular hacia una enorme roca, pero justo cuando el poder alcanzó su punto máximo, una luz afilada atravesó la pupila del chico, interrumpiendo el flujo de su inmenso poder. El aura sombría se rompió, disolviéndose en el frío viento nocturno como vidrio. A pesar de la interrupción, la enorme roca fue cortada limpiamente por la mitad. La superficie lisa del corte brillaba débilmente. El comandante quedó completamente sin palabras, su realidad desmoronándose mientras miraba la destrucción. Clance se dio la vuelta lentamente, su agarre en la hoja firme y constante. Una sonrisa sorprendida y sabia jugaba en sus labios mientras se daba cuenta de que el antiguo poder que una vez ejerció finalmente comenzaba a responder a su llamado una vez más. Realmente lo había logrado. Había replicado esa poderosa técnica con una precisión escalofriante. Cerca, la joven doncella, Aaron, se quedó paralizada, su mandíbula caída en un estado de completo y total asombro, incapaz de comprender la absoluta imposibilidad de lo que acababa de presenciar. El comandante no estaba mucho mejor, una sola gota de sudor rodando por su sien mientras miraba la roca partida, su mente dando vueltas al darse cuenta de que el chico sin maná era cualquier cosa menos. La escena cambió abruptamente a la mañana siguiente, encontrando al joven heredero con la cabeza hundida profundamente en un cubo de agua. El comandante estaba sobre él, casualmente, notando que el chico ahora podía aguantar la respiración por más de un minuto, jadeando por aire mientras sacaba la cabeza hacia atrás. Clance tuvo que soportar el humor seco del caballero sobre sus rituales de acuario. Le gritó al guardia que solo se rió en respuesta, aunque los ojos del caballero se agudizaron, mientras admitía que había sentido una energía distintivamente siniestra irradiando de la habitación del joven maestro antes. Mientras la doncella comenzaba a secar los húmedos mechens de cabello plateado del chico, un sirviente se acercó con un aire formal portando un sobresellado. El mensajero le informó que Dalton había enviado una invitación personal. Clance parpadeó, momentáneamente sin recordar el nombre hasta que el sirviente le recordó la disculpa que Dalton deseaba ofrecer. El ex archimago recordó el patético puñetazo que el chico había intentado e inmediatamente se burló. Sabía que un idiota como ese no buscaba perdón. Agarrando el pergamino, el heredero de cabello plateado sintió crecer su sospecha. Al leer el contenido, descubrió que la invitación era para una competencia de caza, una trampa clásica que prácticamente gritaba, trampa. Era obvio que su enemigo solo quería una excusa conveniente para arrastrarlo a la naturaleza lejos de la seguridad de la mansión. Cuando el mensajero preguntó por su respuesta final, Clance levantó la vista con un brillo agudo y decidido en sus ojos, afirmando que no veía razón para rechazar. Sabía que tenía la ventaja definitiva. Mientras miraba hacia la espada apoyada contra la pared, se dio cuenta de que su tiempo obsesionándose con los movimientos de su hermano había revelado un nuevo talento aterrador. Podía copiar cualquier habilidad perfectamente después de verla solo una vez. El comandante se movió para preparar el carruaje para la próxima cacería, insistiendo en que acompañaría al chico para garantizar su seguridad. Miró a Clance con sospecha, preguntando qué tipo de plan estaba cocinando esta vez el joven maestro. Con una expresión seria, el chico de cabello plateado le recordó al guardia su conversación anterior sobre los cambios en su poder. El caballero respondió que por alguna razón sentía un peso completamente diferente en el aire hoy, una energía oscura y premonitoria que parecía seguirlos mientras el carruaje comenzaba su accidentado viaje hacia el castillo lejano. El terreno era traicionero y desigual, haciendo que el carruaje se sacudiera violentamente mientras entraban en el bosque. Dentro del estrecho espacio, la pobre pequeña Aaron se estaba poniendo verde, agarrando su estómago mientras sucumbía al mareo. Terminó desplomada contra el comandante, que suspiró y murmuró que le había advertido que no viniera, antes de ofrecerle una almohada para que descansara.
Clance miró hacia el denso follaje, explicando que el suelo del bosque siempre era implacable para aquellos no acostumbrados a sus caminos. El gran guerrero animó a la chica a dormir la mona, claramente conmovido por lo que pensó que era la amabilidad del joven maestro, solo para que Clance aclarara sin rodeos que la almohada era estrictamente para la comodidad de Aaron, no para el caballero. Cayendo en un silencio pensativo, el chico de cabello blanco miró por la ventana los árboles que pasaban, observó los antiguos bosques con una mirada distante, reflexionando sobre cuánto había cambiado el mundo en 2 siglos, recordó que hace 200 años, este mismo lugar se veía completamente diferente. La tierra, ahora exuberante y vibrante, había sido una vez una extensión desolada, enterrada bajo una fuerte nieve y el frío peso de los muertos. El exvillano miró el paisaje transformado con una mirada distante y pensativa, un destello de respeto a regañadientes cruzó su mente mientras se daba cuenta de que Burkell realmente había tenido éxito en convertir este cementerio en un mundo mejor. Su ensueño se rompió cuando un guardia abrió la puerta del carruaje, anunciando su llegada a la vasta finca de la familia Coruel. Bajando a la grava, Clance miró hacia la imponente estructura, sorprendido al encontrar que la mansión parecía aún más opulenta que su propia residencia ducal. Notó secamente que para una simple competencia de caza infantil, los anfitriones ciertamente tenían una obscena cantidad de dinero para quemar. De repente, una voz familiar y desagradable perforó el aire, llamando su nombre desde el otro lado de los terrenos. Dalton se acercó, flanqueado por una jauría de perros de caza delgados y jadeantes, y preguntó con una mueca que estaba mirando esa basura de cabello plateado. Se jactó abiertamente de que el lujo de la mansión había sido financiado por riquezas desviadas de la propia familia de Clance, puntuando el insulto con una risa burlona. A su lado, uno de los enormes sabuesos soltó un gruñido bajo y gutural, hilos de saliva goteando de sus mandíbulas. Clance notó que los animales se veían preocupantemente delgados y preguntó con tono plano cuándo comenzaría realmente la competencia. Dalton descartó su impaciencia con un movimiento de su mano, diciéndole a su rival que observara de cerca. En una muestra de crueldad calculada, soltó la jauría de perros feroces y hambrientos en el bosque, explicando que había escondido cebo por toda la montaña para atraer bestias salvajes. Se jactó de que el olfato de un perro hambriento era 100.000 veces más fuerte que el de un humano, y mientras los sabuesos corrían hacia la maleza, levantó su arco. El perro corrió con las fauces abiertas, impulsado por la desesperación primal, solo para ser abatido por las flechas de Dalton cuando alcanzaron el cebo, aullando de agonía mientras el chico se reía de su propio retorcido éxito. Horrorizada por la violencia sin sentido, la pequeña Aaron avanzó para defender el honor de su maestro, pero Dalton simplemente la reconoció como la mocosa que Clance siempre arrastraba. Extendió la mano aparentemente para acariciarle la cabeza, pero su expresión cambió a algo verdaderamente siniestro mientras preguntaba qué podía ofrecer una chica tan inútil como ella. Con un tirón repentino, agarró el brazo de Aaron con fuerza magullante, atrayéndola hacia él. Antes de que pudiera hacer más, la mano de Clance se cerró sobre la muñeca de Dalton como un tornillo de banco. Sus ojos se encendieron con una fría furia depredadora mientras advertía a Dalton que quitara sus manos de ella o le rompería el brazo allí mismo. Sorprendido por la fuerza bruta en el agarre del chico, Dalton intentó lanzar un puñetazo desesperado a la cara de Clance, pero el chico esquivó el golpe con un ágil y sin esfuerzo movimiento de cabeza. Burlándose para ocultar su miedo, Dalton saltó sobre su caballo y desafió a Clance a seguirlo al corazón de la cacería. Clance montó su propio corcel y ordenó al comandante que se quedara atrás y protegiera a Aaron, prometiendo regresar pronto. Sin embargo, el caballero se mantuvo firme, revelando un pergamino mágico metido en su cinturón. Explicó que era un amuleto de señalización que funcionaba al ser rasgado, una herramienta rara que no requería maná para activarse, asegurando que podría acudir en ayuda del chico en un momento de aviso. Clance asintió bruscamente, sabía que el padre de Dalton era un hombre sospechoso, y si él desapareciera en lo profundo del bosque, probablemente sería parte de un plan mucho más oscuro que un simple juego de sombras. La situación había llegado a un punto de ebullición. Antes de espolear a su caballo hacia adelante, Clance miró hacia atrás al comandante con una mirada que contenía mucho más peso que la de un adolescente típico, diciéndole que rasgara el pergamino en el momento en que las cosas fueran mal. Le aseguró al caballero que una gran tormenta se levantaría en su mano si eso sucedía, una promesa críptica que dejó al guerrero observando en silencio mientras el joven maestro se desvanecía en las sombras de los árboles. El tiempo se desangró mientras la noche caía sobre el bosque, convirtiendo el bosque en un laberinto de ramas enredadas y luz de luna plateada. Cabalgando profundamente en la oscuridad, el ex archimago reflexionó que su rival no podía haberse escondido muy lejos. Finalmente, irrumpió en un claro y encontró a Dalton esperándolo, una silueta retorcida contra el telón de fondo de una masacre, rodeado por un círculo de animales sacrificados. El chico de cabello púrpura se burló, preguntando por qué el ilustre heredero había tardado tanto en encontrarlo.
Clance desmontó lentamente, sus ojos escaneando la extraña y grotesca escena. Los cuerpos sin vida de los perros de caza estaban esparcidos alrededor de Dalton como decoraciones macabras, su sangre manchaba la tierra oscura. Dalton se puso de pie con un brillo maniático en el ojo, declarando que finalmente habían llegado al gran final de su competencia. Desenvainando su espada, el enemigo reveló sus verdaderas intenciones. El propio Clance era la presa final. Amenazó con masacrar al chico y entregar la noticia de su trágico accidente a su hermana mayor como un trofeo. Dalton comenzó a burlarse del nombre de la familia Jainen, llamándolo una broma hueca y ridícula de un linaje. Con una sonrisa maliciosa, hizo una señal a su respaldo. De repente, figuras encapuchadas emergieron de la oscuridad como fantasmas, sus arcos dibujados y apuntando directamente al chico de cabello blanco. Lo maldijeron por su mala suerte, diciéndole que simplemente había nacido en la familia equivocada en el momento equivocado. El chico de cabello plateado se mantuvo perfectamente quieto, observando la emboscada con una mirada de aburrimiento distante y helado. Dalton continuó presumiendo, afirmando que para mañana todo el continente estaría chismeando sobre la caída de la legendaria familia de la espada, y que el joven maestro no sería más que restos para los carroñeros del bosque frente a esta muerte segura. Clance sintió que su mente divagaba hacia las molestas y nobles palabras de Burkel sobre proteger el futuro. Una pequeña sonrisa burlona se torció en sus labios, que solo sirvió para irritar y confundir a Dalton. Entonces, para horror de todos, el chico comenzó a reír, una carcajada histérica y profunda que resonó a través de los árboles, sonando demasiado antigua para su pequeño marco. Dalton retrocedió, preguntando si el bicho raro de cabello plateado finalmente había perdido la cabeza. Clance se cubrió la cara con la mano, incapaz de dejar de reír ante la patética ironía de la situación. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos ya no eran humanos, brillaban con una penetrante luz roja sangre. Se dirigió a Dalton como un mocoso descarado, su voz goteando con una nueva autoridad. El chico de cabello púrpura se quedó paralizado, el sudor corriendo por su rostro mientras un terror primario echaba raíces en su alma. La voz de Clance se volvió fría mientras les recordaba que esta familia había sido construida sobre la base de su propia muerte, y no permitiría que tales insectos la profanaran. Una violenta aura azul sombría explotó de su cuerpo, sacudiendo el mismísimo suelo bajo sus pies. Dalton gritó, asumiendo que era alguna magia oculta, pero Clance lo corrigió con una sonrisa malvada. Esto no era magia, era pura energía demoníaca, la esencia cruda del nigromante de antaño. Los secuaces entraron en pánico, sus armas temblando mientras susurraban aterrados, preguntándose qué tipo de monstruo habían acorralado realmente. En lo alto del suelo, suspendido por su propio poder oscuro, Clance alcanzó el vacío de la historia, convocando a los antiguos espíritus malignos enterrados para que se elevaran y actuaran en su nombre una vez más. La energía oscura se retorció y enroscó mientras el ex archimago ordenaba a sus creaciones que devoraran todo a la vista. Desde las profundidades de las sombras, emergió un colosal esqueleto, su enorme armazón cerniéndose sobre el campo de batalla. Clance ordenó a la criatura que consumiera todo lo que se interpusiera ante ella. Dalton soltó un grito de pánico, negándose a creer lo que veían sus ojos mientras reconocía el terrorífico ejército de no muertos de las leyendas de Asimón, el antiguo rey demonio. Con una sonrisa escalofriante y depredadora, el protagonista señaló con un dedo a sus enemigos, sellando su destino. En una repentina ráfaga de memoria, recordó cómo una vez pensó que había olvidado al hombre que solía ser, pero había pasado 200 largos y agonizantes años solo, anidado dentro de una montaña de huesos y calaveras. Había sido un ciclo eterno de días pasados en completa oscuridad donde lo único que podía sentir era el persistente eco de los muertos llamándolo desde el fondo del abismo. Esa resonancia era una nostalgia de la que nunca podría escapar verdaderamente, era el ancla sensorial que le recordaba su verdadera identidad. De vuelta al presente, el aire se volvió espeso y pesado mientras enormes nubes oscuros ahogaban la luz de la luna en el cielo. Dalton continuó chillando que esto no podía ser real, cantando el nombre prohibido del archimago en un ataque de terror. Clance simplemente sonrió, confirmando que sí, ese era de hecho el nombre ante el cual el mundo solía temblar. Los secuaces, inicialmente paralizados, comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando si los cuentos del rey demonio eran en realidad solo mitos. Observaron cómo los esqueletos gigantes mantenían su posición, sus cuencas oculares encendiéndose con una feroz luz roja sangre que perforaba la pinambre. Sin embargo, los mercenarios pronto recuperaron su valor, estallando en risas burlonas, llamaron basura a los esqueletos, presumiendo que habían desmantelado cientos de tales criaturas no muertas en misiones anteriores. Un mercenario incluso bromeó sobre llevarse un hueso a casa como recuerdo, mientras su líder gritaba órdenes para despejar el camino y eliminar al chico que estaba en el centro de la tormenta. Un hombre avanzó, izando una enorme y pesada ballesta y apuntándola directamente al joven de cabello plateado, con una orden tajante de disparar. Una lluvia de flechas y virotes silbó en el aire, arqueándose a través del cielo oscuro hacia el protagonista y su legión no muerta. La tormenta de proyectiles se acercó con velocidad letal, reflejándose en los ojos de Clance mientras se acercaban para perforar su carne.
pero justo cuando la primera flecha debería haber dado en el blanco, toda la andanada se congeló en el aire, como si chocara contra una pared invisible e impenetrable. Dalton soltó un grito triunfante, convencido de que el heredero se había convertido en un alfiletero por la descarga. Su celebración fue breve, sin embargo, cuando el polvo se asentó, jadeó horrorizado al verlo de pie completamente ileso. Enormes escudos espectrales se habían manifestado mágicamente frente a los esqueletos, atrapando cada flecha. El ejército de los muertos permaneció inmóvil y perfecto, un muro silencioso de hueso y magia que estaba listo para convertir a los cazadores en cazados. Los esqueletos ahora se erguían formidables, equipados con escudos pesados que se habían manifestado para embotar cualquier otro asalto. Clance miró a sus enemigos con una mezcla de lástima y desdén, reflexionando en voz alta que 200 años era mucho tiempo, suficiente para que el mundo olvidara el verdadero terror de sus legiones. Los secuaces se hundieron en un pánico, sus ojos saltándose al ver escudos apareciendo de la nada en las manos óseas de los monstruos. El heredero explicó con una calma escalofriante que, si bien los esqueletos comunes podrían ser frágiles, los suyos estaban forjados de un calibre completamente diferente. Pero con una sonrisa segura y afilada como una navaja, declaró que sus no muertos no se parecían en nada a lo que habían enfrentado antes. Esta revelación, junto con la absoluta compostura del chico, sumió a Dalton más profundamente en un estado de pavor paralizante. Clance entonces emitió una fría orden a su primera unidad: rompan su formación, avancen. Juró aplastar con sus propias manos a aquellos que se atrevieran a burlarse del futuro del norte, y con esa palabra final, envió a sus tropas hacia adelante con una fuerza abrumadora. Los esqueletos gigantes se lanzaron a través del claro a una velocidad que desafiaba sus estructuras esqueléticas, tomando a los mercenarios completamente desprevenidos. Los enemigos jadearon, preguntándose cómo montones de huesos sin mente podían moverse con tal agilidad depredadora. Con un grito de guerra silencioso que gelaba los huesos y que resonaba en las mentes de los vivos, el ejército de los muertos se sumergió en la refriega. El líder mercenario gritó a sus hombres que mantuvieran la línea y suprimieran su pánico, pero sus órdenes fueron ahogadas por los sonidos de la violencia. Uno de sus subordinados fue brutalmente golpeado por un esqueleto, su cuerpo roto mientras salía volando. La masacre comenzó en serio. El bosque se llenó de los gritos de los hombres moribundos y el ruido rítmico de los huesos. Dalton observó horrorizado cómo el campo de batalla se convertía en un matadero de su propia creación. Sin perder el ritmo, el joven mago ordenó a su segunda unidad, los ballesteros, que barrieran el área y eliminaran a los rezagados en las altas y nudosas ramas de los árboles circundantes. Los arqueros esqueléticos se movieron a sus posiciones, sus cuencas huecas fijadas en sus objetivos con una precisión antinatural. Los mercenarios supervivientes sintieron que su sangre se gelaba al darse cuenta de que los no muertos poseían capacidades de largo alcance. Con una orden seca y directa, el ex archimago les ordenó disparar sin piedad. Una andanada de flechas letales silbó a través del aire oscuro a velocidades increíbles. Los mercenarios fueron abatidos donde estaban. La fuerza de los virote los clavó en la tierra mientras gritaban de agonía. Un líder mercenario particularmente resistente intentó contraatacar, soportando el pesado golpe de un esqueleto con su espada. En su desesperación, gritó que esto era imposible, que ningún simple nigromante podía comandar un poder tan coordinado. Se dio cuenta de que si la batalla continuaba así, cada uno de ellos sería totalmente aniquilado. Dalton, al ver su mundo derrumbarse a su alrededor, gritó a sus hombres que escucharan, pero su voz se perdió en el caos de la carnicería. Un esqueleto se arrastró detrás de él, su hoja dentada levantada para un golpe mortal. Gruñendo en un ataque de rabia pánica, el noble de cabello púrpura giró y asestó un golpe preciso y poderoso que decapitó a la criatura. Por un fugaz segundo, celebró, pensando que había encontrado la debilidad de los monstruos apuntando al cráneo. Sin embargo, su triunfo se convirtió en cenizas cuando el cuerpo sin cabeza del esqueleto no cayó. En cambio, continuó su avance, balanceando su arma hacia él con una fuerza implacable. Dalton retrocedió aterrorizado, dándose cuenta de que las reglas de la vida y la muerte que conocía no se aplicaban a los títeres del archimago. El villano se quedó paralizado en un estado de absoluta incredulidad, su mente gritando que un esqueleto común nunca debería poder funcionar sin su cráneo. Con una lenta y burlona sonrisa, el protagonista le recordó que ya había sido advertido. Mientras el monstruo sin cabeza se levantaba, se agachó, recuperó tranquilamente su propio cráneo de la tierra y lo volvió a colocar en su cuello como si ajustara una pieza de armadura. Clance explicó que esta resistencia implacable era la razón principal por la que había podido arrasar todo el continente en su vida pasada. La visión de la criatura reparándose con sus propias manos sumió a Dalton en un terror primario. El ex archimago reveló la oscura verdad: los espíritus convocados con pura energía demoníaca no obedecen las leyes de las heridas mortales, no mueren fácilmente. Los mercenarios supervivientes fueron llevados más allá del borde de la locura, gimiendo de desesperación al darse cuenta de que estaban librando una guerra contra un ejército que simplemente se negaba a permanecer en el suelo. Clance suspiró, notando que con su actual cuerpo juvenil,
solo podía mantener 11 de estas élites convocadas a la vez, antes de preguntar a los hombres temblorosos si realmente deseaban continuar con esta farsa. Mientras el bosque se pintaba de sangre, la escena cambió de vuelta a los pacíficos jardines de la mansión donde el comandante y la pequeña doncella, Aaron, compartían una risa junto a la fuente. Aaron se rió, imaginando las historias del supuesto mal comportamiento del joven maestro en el monasterio. El comandante la observó con una expresión suavizada, notando cuánto parecía adorar genuinamente al chico. Con sus mejillas llenas de golosinas, ella asintió con entusiasmo, declarando que lo amaba más que a nada. Le preguntó al caballero si realmente entendía lo increíble que era el joven maestro, describiéndolo como la personificación de la amabilidad. Sus palabras crearon un contraste escalofriante mientras ella lo llamaba gentil. Un mercenario estaba corriendo por el bosque oscuro, chillando de miedo mientras ella lo llamaba dulce. Un esqueleto estaba partiendo a un secuaz con una hoja de magia oscura. Ella sonreía brillantemente, afirmando que era el alma más cálida del mundo porque compartía sus galletas con ella, mientras que en ese mismo momento, una aura fría y sombría de muerte estaba sofocando la vida del bosque. De vuelta en medio de la carnicería, la mirada del protagonista permaneció como astillas de hielo, desprovista de la calidez que Arin describía tan cariñosamente. Uno de los mercenarios soltó un último gorgoteo mientras un esqueleto lo terminaba, dejando solo al púrpura Dalton para defenderse. Jadeaba pesadamente, sus músculos gritando de agotamiento mientras blandía su espada en un arco frenético. Logró asestar un golpe pesado, pero los huesos del esqueleto se recompusieron instantáneamente, dejándolo en un estado de total desesperanza. En un ataque de rabia desesperada, Dalton se dio cuenta de que atacar a los títeres era una tarea de tontos. Concluyó que la única manera de detener la pesadilla era matar al titiritero. Si podía derribar al joven maestro, las convocaciones seguramente desaparecerían. Con un rugido de odio, Dalton cargó hacia Clance, gritando su nombre. Declaró que el juego macabro de jugar con cadáveres terminaba ahora, y que todo se resolvería con la muerte del mago. Levantó su espada para un golpe de verdugo final por encima de la cabeza, vertiendo cada gramo de su fuerza restante en el golpe, pero Clance no se inmutó. Sus ojos de repente se encendieron con una brillante luz púrpura, su vista mágica prediciendo la trayectoria del ataque con claridad cristalina. Para el antiguo nigromante, la mortal estecade se movía en cámara lenta, un intento patético de un niño que aún no entendía que estaba desafiando a un dios del más allá. La energía púrpura crepitaba dentro de los ojos de Clance. Las violentas chispas iluminaban la oscuridad mientras rastreaba cada micromovimiento de su oponente. A través de su vista mística, los archivos de su memoria se abrieron, sacando una técnica que había presenciado solo una vez. Recordó con absoluta precisión la trayectoria y el ritmo del juego de espadas que su hermano había mostrado días antes en la arena. Los ojos de Dalton se abrieron de par en par en un shock paralizante mientras reconocía la postura. Era el arte secreto sagrado de la familia Jainen. Clance desató la devastadora técnica de la espada Mighty Arrow. Su hoja se convirtió en una racha de luz que cayó que chocó con el arma de Dalton. Con un repugnante chasquido metálico, la espada de Dalton fue partida por la mitad, el acero roto girando en la tierra. De pie sobre su tembloroso enemigo, la voz de Clance cayó a un susurro glacial, informándole que su verdadero castigo solo acababa de comenzar. Mientras el polvo de la escaramuza comenzaba a asentarse y el aire nocturno se volvía inquietantemente quieto, Clance miró hacia abajo al noble derrotado y concedió que Dalton había tenido razón en una cosa: si un invocador muere, sus creaciones pierden su poder. Incluso el gran Asimón nunca había logrado superar esa falla fundamental. Sin embargo, el ex archimago reflexionó sobre una nueva ironía. Mientras que su yo pasado dependía únicamente de la energía demoníaca, era la destreza marcial del linaje Jaine en lo que ahora fortificaba sus debilidades. La mismísima sangre de su antiguo enemigo corriendo por sus venas actuales lo había convertido en algo mucho más peligroso de lo que nunca había sido antes. Dalton, roto y confundido, tartamudeó una pregunta, pero encontró sus miembros sin respuesta, su cuerpo pesado sobre la tierra. Clance encontró su mirada con una mirada de absoluta superioridad y supremo desprecio, viendo cómo la luz se desvanecía de los ojos del chico. Con un último aliento, Dalton colapsó y Clance miró hacia el horizonte, susurrando al fantasma de Burkel que esperara, porque tenía la intención de reconstruir esta casa arruinada con sus propias manos. De repente, Dalton se despertó sobresaltado, pero el bosque había desaparecido. Se encontró sumergido en una absoluta oscuridad asfixiante. Trató de mover sus manos, pero estaban ancladas por la fría y pesada mordedura de gruesos grillets de hierro. El pánico estalló en su pecho mientras se daba cuenta de que estaba atado a una silla de tortura. Su armazón llena de púas crueles y cadenas oxidadas. Una figura sombría emergió del vacío, notando con un tono seco que el invitado finalmente había despertado. Era Clance, aunque parecía transformado en este espacio. Reveló que estaban en el lugar donde las almas son arrastradas después de que su luz se apaga, un más allá personal, elaborado por la voluntad de Asimón. La mente de Dalton se fracturó al darse cuenta de que estaba muerto, atrapado en una dimensión del nigromante. Clance se inclinó,
Su voz resonando con el peso de los siglos, le recordó a Dalton su hobby, de los innumerables perros que había hambriento y masacrado por el simple deporte, y las atrocidades que había cometido bajo la máscara de la tradición noble. El mago recordó la mirada de alegría retorcida en el rostro de Dalton durante esas cacerías, un recuerdo que ahora servía como modelo para su sufrimiento. Dalton chilló, exigiendo ser liberado, pero sus gritos fueron tragados por el abismo. Un momento de claridad. Golpeó al villano. Recordó la sensación de la espada de Clance perforándolo. Sin embargo, aquí estaba sentado, aparentemente intacto. Clance aclaró la pesadilla. Dalton estaba realmente muerto, y esta integridad era meramente un recipiente para su karma. Si el chico creía en el alma o en el más allá ya no importaba, la deuda era debida, y la hora finalmente había llegado para que pagara por cada gota de sangre que había derramado. Los pecados pasados finalmente habían llegado para cobrar su deuda. La respiración de Dalton se entrecortó en un sollozo rasgado mientras una jauría fantasma de sabuesos se materializaba del vacío detrás del protagonista. Clance ordenó a su enemigo que escuchara, realmente escuchara la cacofonía de ladridos y gruñidos de las vidas que había extinguido por diversión. Los perros fantasmas se abalanzaron, sus mandíbulas espectrales hundiéndose en el alma del villano. Chilló en una desesperación tan profunda que parecía que su propia esencia estaba siendo destrozada. El chico de cabello plateado se paró sobre él, frío e implacable, diciéndole que memorizara esta agonía, porque este era el infierno que había construido con sus propias manos. Las súplicas de misericordia de Dalton cayeron en oídos sordos mientras era devastado por las víctimas de su propio deporte sangriento. De vuelta en el mundo físico, el cuerpo sin vida de Dalton yacía esparcido en la tierra, cubierto de heridas que reflejaban el asalto espiritual. Clance envainó su espada, su expresión, serena, habiendo finalmente purgado la molestia que se atrevió a humillarlo. Su legión esquelética se reunió detrás de él, de pie en fila silenciosa y leal, mirando las cuencas huecas de sus sirvientes. El joven mago sintió un destello de antigua deuda, dijo a sus criaturas que merecían una recompensa por responder a su llamado a través de los siglos, prometiendo romper la maldición de su servidumbre eterna. Una brillante luz esmeralda bañó el claro, y los esqueletos comenzaron a disolverse en partículas brillantes de maná. Clance observó en un pesado silencio mientras se desvanecían en el viento, reflexionando sobre la naturaleza cíclica de la existencia. Se preguntó una vez más por qué había sido arrastrado de vuelta del vacío. En su filosofía, la verdadera muerte era cuando los huesos se convertían en polvo y se esparcían sin dejar rastro. Sin embargo, aquí estaba, carne y hueso una vez más. Su introspección se interrumpió cuando una figura encapuchada salió de entre los árboles. Admitiendo su sorpresa al ver a alguien tan joven manejando el arte prohibido de la nigromancia, los ojos de Clance se estrecharon mientras interrogaba la identidad del extraño y cuanto había presenciado. El hombre ofreció una sonrisa críptica y burlona, afirmando que no había necesidad de nombres. Con un movimiento de su muñeca, una aura verde enfermiza brilló en su palma, y comenzó a tejer un hechizo propio. Afirmó que el chico no entendería el alcance de su misión, incluso si se lo explicara. Y ante los ojos de Clance, los mercenarios muertos comenzaron a contraerse y levantarse. Sus ojos brillaban con una luz verde estancada, convirtiéndose en marionetas sin mente bajo el control del extraño. El hombre encapuchado levantó los cadáveres con su magia oscura, notando que aunque Dalton había sido un fracaso patético, sus restos aún eran bastante útiles. Con una última risa escalofriante, el nigromante desapareció en la niebla, llevándose los cuerpos reanimados con él. Millas más allá en la mansión, la atmósfera pacífica había comenzado a agriarse. Aaron, la pequeña doncella, intentó persuadir al comandante para que escuchara más historias sobre las travesuras del joven maestro, pero el caballero permaneció inmóvil, mirando el pergamino de emergencia en su mano con creciente temor. No podía quitarse la sensación de que algo había ido terriblemente mal. Habían pasado 3 horas desde que la señal comenzó a sentirse extraña, y sus instintos gritaban que era una trampa. Se movió para salir de la finca para encontrar a Clance, pero su camino fue repentinamente bloqueado por 2 guardias del castillo de rostro sombrío. La tensión en el aire se rompió como una cuerda de arco mientras el comandante se daba cuenta de que la conspiración contra el joven heredero iba mucho más allá de un simple viaje de caza. Los guardias en la mansión bloquearon el camino con rostros fríos e impasibles, afirmando que sería un grave problema si el comandante abandonara su puesto ahora. El caballero se quedó en un pesado silencio, sus ojos estrechándose mientras reconocía el escudo de la familia Corwell grabado en sus uniformes. Era la confirmación que necesitaba. La familia de Dalton había estado tejiendo esta red de traición desde el principio, preparándose para lo peor. El comandante se irguió a toda su altura y emitió una advertencia final. No se quedaría ocioso si intentaban bloquear su camino de nuevo. Intimidados por su abrumadora intención asesina, los guardias de Corwell dudaron. El caballero se volvió hacia Aaron, la joven doncella, y le dijo que se retirara a la seguridad de la mansión con el sacerdote que los había acompañado en el viaje. Sin embargo, uno de los guardias le informó con una expresión sombría que el sacerdote ya había partido hace mucho tiempo. Recordando las advertencias anteriores de Clance y sintiendo la urgente gravedad del momento, el comandante saltó sobre su caballo.
con el pergamino de emergencia apretado entre los dientes, lo rasgó. Seguro de que estos eventos no eran una mera coincidencia, espoleó a su corcel para que galopara, corriendo hacia el bosque tan rápido como las piernas del animal podían llevarlo, temiendo lo que ya podría haberle sucedido a su maestro. En lo profundo del bosque oscuro, el joven protagonista mantuvo su posición contra la legión de muertos vivientes del misterioso nigromante, gotas de sudor rodaban por su pálido rostro mientras se daba cuenta de que su energía demoníaca se había agotado casi por completo en la lucha anterior. Su actual cuerpo juvenil estaba en su límite, y ya no podía invocar su propia nigromancia para defenderse. El hechicero encapuchado, sintiendo la victoria, ordenó a sus zombis sin mente que asaltaran al chico sin piedad. La horda no muerta se lanzó hacia adelante, pero Clem simplemente sonrió con desdén, burlándose del nigromante por pensar que podía ganar simplemente imitando las artes del pasado. De repente, el escudo en el pergamino mágico en la mano de Clem se estalló con una cegadora radiación celestial. Los zombis que se acercaban chillaron y retrocedieron, su carne podrida contorsionándose de agonía mientras la luz sagrada quemaba la pinambre. Clem se rió, burlándose de su enemigo con la noticia de que ahora estaba completamente acabado. Mientras el nigromante observaba confundido, el suelo bajo ellos comenzó a palpitar con un poder divino dorado que surgió hacia arriba, consumiendo las sombras. Desde el corazón de la radiación, apareció el sacerdote que había estado viajando con el joven heredero, sus ojos ardiendo con un feroz fuego dorado. Con una voz como un trueno rodante, invocó la luz para purificar las abominaciones ante él, convirtiendo los zombis en nada más que cenizas errantes. Aseguró al joven maestro que ahora podía descansar tranquilo, porque la iglesia se encargaría del resto. El aturdido nigromante exigió saber la identidad de este recién llegado que manejaba una fuerza sagrada tan abrumadora. El sacerdote encontró su mirada con una mirada de absoluta determinación y se presentó como un exarca de la orden sagrada. Los exarcas eran las armas humanas supremas de la iglesia, 3 guerreros elegidos que juraron ejecutar la voluntad absoluta del Papa. Eran los únicos capaces de manejar las armas sagradas dejadas por Sangha-Yagan, y se susurraba que un solo exarca poseía el poder marcial de una fortaleza entera. El nigromante tembló mientras el aura sagrada del sacerdote comenzaba a aplastar físicamente la oscuridad que había conjurado. Clem observó como el hombre que solo conocía como un simple sacerdote revelaba su verdadero estatus como el más fuerte en destreza marcial entre los 3 elegidos. El exarca avanzó, protegiendo al chico y prometiendo protegerlo de todo mal. Los zombis restantes, impulsados por las frenéticas órdenes del nigromante, gruñeron y se lanzaron con furia salvaje, pero no eran rival para la luz divina. El exarca levantó un himno sagrado, canalizando su poder en un bautismo de fuego que incineró a los no muertos donde estaban. Ordenó a los pecadores que escucharan y rezaran por sus almas antes de que fuera demasiado tarde, su voz llevando el peso de un juicio final. Con una poderosa patada de su pie, una onda de choque de energía dorada onduló a través de la tierra, destrozando el suelo y arrojando a los títeres no muertos como hojas en una tormenta, asestando un golpe final aplastante. El exarca declaró que este acto era su misericordia, un juicio final para las almas perdidas y corruptas. El nigromante salió volando por la pura presión del ataque, su mente dando vueltas ante la locura de que un exarca apareciera en un lugar tan remoto. Escupió una maldición al viento, dándose cuenta de que su plan cuidadosamente elaborado acababa de chocar con la fuerza más terrorífica que la orden sagrada tenía para ofrecer. El nigromante encapuchado escupió al suelo, su voz quebrada mientras se quejaba de que tal poder divino no era más que una gran mentira. Aterrorizado, se giró para huir del claro, pero en su huida frenética, su máscara se deslizó y cayó al suelo del bosque, exponiendo su identidad secreta a la luz de la luna. No llegó lejos, el exarca se materializó en su camino como un dios vengador, preguntando con una voz terriblemente tranquila hacia donde creía que iba. El nigromante chilló mientras la presión mental del sacerdote invadía su propia mente, aplastando su voluntad, jadeando por aire que no llegaba. El hechicero escuchó mientras el sacerdote susurraba que la oración aún no había terminado, que debería estar agradecido por el juicio que la luz divina estaba a punto de otorgarle. En nombre de la orden sagrada, el exarca asestó un golpe purificador final que redujo al hombre a un montón de cenizas grises. Clem observó la ejecución con atención envuelta, notando como uno de los ojos del nigromante rodaba por la tierra hasta que se detuvo a sus pies. Mientras se inclinaba para recogerlo, reflexionó sobre la terrorífica eficiencia del exarca. Con un solo paso y la mera presión de su presencia, el sacerdote había obliterado más de 20 cuerpos al instante. La abrumadora magnitud de esa fuerza dejó incluso al ex archimago profundamente impresionado. De repente, una mano manchada de sangre se cerró sobre el hombro de Clem con fuerza magullante. Era el exarca, sus ojos estrechados mientras miraba al chico de arriba abajo. Comentó que se había apresurado a este lugar en el momento en que sintió una huulide de nigromancia, pero ahora que estaba aquí, algo se sentía increíblemente extraño. El sacerdote se tensó mientras notaba que el aura de muerte que había detectado no parecía pertenecer al chico. Sin embargo, había venido de este mismo lugar.
Su mirada se volvió sospechosa, lo suficientemente afilada para cortar, y Clem sintió una ola de tensión invadirlo. Sabía que estaba parado al borde de un precipicio. Se dio cuenta de que si cometía un solo movimiento en falso o decía la palabra incorrecta, este hombre santo lo eliminaría allí mismo. Sin una pizca de vacilación, el enfrentamiento se rompió por el sonido de cascos atronadores mientras llegaba el comandante, gritando el nombre de Clem en un estado de gran alarma. Ver a su guardia aparecer tan rápido trajo un destello de alivio al protagonista, pero el costo de la noche finalmente había alcanzado su punto máximo. La tensión de canalizar incluso una fracción de su antigua nigromancia era demasiado para su actual y frágil cuerpo. Mientras sus piernas se doblaban y el mundo comenzaba a inclinarse, el comandante saltó de su caballo, atrapando a su joven maestro antes de que golpeara el suelo. Desesperado y preocupado, el caballero preguntó qué había sucedido, solo para que el chico susurrara que su fuerza simplemente se había desvanecido. Cuando se le preguntó sobre el destino del grupo de caza, Clem confirmó fríamente que había eliminado a Dalton en el fragor de la batalla. Cerca, una sola flor blanca, ahora salpicada de gotas de sangre carmesí, se balanceaba suavemente en el silencioso viento oscuro del bosque.